Hey, Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwedash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Rahakwedash es el Espíritu Santo en el hebreo antiguo, o el paleo hebreo como se le conoce. Okay, y era una promesa que el Señor, o fue una promesa que el Señor dio a su pueblo, okay, porque a final de cuentas todo esto es alrededor de su pueblo, okay, que es la nación de Israel. Por eso cuando tú vas al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, perdón, cuando vas al Antiguo Testamento, las promesas que el Señor dio fueron exclusivamente para Israel, ¿ok? Y Pablo recalcó eso, ¿ok? Porque aquí Pablo no estaba cerrándole las puertas a los hermanos gentiles a los que él estaba predicando. ¿Por qué? Porque les estaba devolviendo su identidad. Lo que Pablo estaba haciendo era devolverles su identidad a quienes ellos eran para reconciliarlos con el Señor a través del Señor Yahawashi. Porque esa es la buena noticia, la reconciliación de un pueblo que se desvió, ¿ok? De un pueblo que se desvió a estar bien con el Padre Yahweh a través de su Hijo Yahawashi, ¿ok? Y doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, ¿ok? Que por medio del Espíritu Santo, ¿ok? Nos han enseñado esta verdad, al igual que Pablo hace 2000 años y los apóstoles, el Señor Yahawashi, ¿ok? Porque Él fue el que empezó este ministerio, ¿ok? Es la piedra principal, man. ¿Ok? A través del Espíritu Santo nos han enseñado y nos han preparado, ¿ok? Para recibir al Señor, ¿ok? Porque esperamos nosotros ser parte del electo, man, ¿ok? Entonces dice Romanos 9:3, dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi HaMashiach, por amor a mis hermanos, que los que son mis parientes según la carne, ¿ok? Y esta escritura está hablando de parientes según la carne, quiere decir que por linaje, según la sangre, ¿ok? Y por sangre quiere decir que es de la misma raza, man. ¿Ok? Es tu propia gente, es tu misma gente, ¿ok? So aquí Pablo está haciendo una distinción entre una raza de gente y las otras razas de gente, man, porque esto no nada más lo hizo Pablo, esto las escrituras lo hacen. El Señor lo hace. El Señor, cuando entiendes las palabras en su etimología correcta, racista, no, ¿cuáles eran las palabras, man? Se me olvidaron por completamente, pero es racista y el otro es discriminatorio. Ok, pues vamos a preguntarle aquí a ChatGPT, dame la etimología, porque lo he sacado antes, de la etimología pura de racismo y discriminación. Creo que esa es la palabra, si no, ahorita lo vamos a ver. Racismo y discriminación en su significado puro. Ok, entonces dice: sin adornos de racismo y discriminación. Dice racismo, etimología pura. Aquí sentido etimológico puro. Racismo originalmente significaba como dice aquí, la doctrina o sistema, ok, es sistema. Sistema basado en la idea de razas, linajes, tipos humanos, ok, sin que necesariamente implicara odio. Solo la idea de clasificar o separar por linaje, ok. Solo la idea de clasificar o separar por linaje, ok. Y eso es algo que el Señor lo dijo, ok.
Porque hay una nación de gente que exclusivamente se lleva el odio del Señor. Y eso es por una razón. ¿Okay? La razón es por la manera en cómo se comportan. La manera en cómo fueron creados esas personas. Man. Que estamos hablando de los edomitas. ¿Okay? Los descendientes de Esaú, Edom. Se le conoce como los edomitas. Que Edom en el hebreo es Adawam. Que significa rojo. Y hay una raza de gente que visualmente es roja. Ahora, no todos los que aparecen visualmente rojos, que son los que se autoproclaman los blancos, son descendientes directos de Esaú. No, porque se han mezclado las razas, man. Pero por el espíritu tú lo puedes saber. Y porque el Señor lo dejó como una marca, en su mayoría, para nosotros identificarlos, man. ¿Ok? Y después se juzgan con el espíritu. Porque puedes ver a gente autoproclamada blanca que está sufriendo en las calles, es pobre y le va mal. Eso claramente, muy posiblemente, ¿verdad? Puede ser un israelita. ¿Por qué? Porque la condición en que los israelitas íbamos a estar en un estado bajo. ¿Ok? Por eso en Deuteronomio 28, y creo que es capítulo 36, verso 36, o 46 dice, o 45 dice, Deuteronomio 28 y 45 dice: vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Ok, so te iban a perseguir todas estas maldiciones, man. Y empieza con pobreza, ok, con todo te iba a ir mal, man. Pues maldito. Y mira la condición en que terminamos estando nosotros, man. ¿Ok? Dice, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Yahweh tu poder, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Ya ves, esa es otra medida que podemos saber quién es un israelita y quién no. ¿Ok? Porque por mayoría nosotros cubrimos la tierra, man. Los israelitas somos una nación grande. Y esa era una promesa que el Señor dio, empezando con Abraham. ¿Ok? Y ese es un punto, man. Alright, so vamos a regresar aquí. ¿Qué es lo que significa racismo? Es el sistema basado en la idea de raza, linajes o tipos humanos. Cuando vas a Isaías 40 y versículo 17, dice: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación son estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Ya ves, aquí el Señor pues las atiende y les da su sustento que merecen, porque son parte de la creación. El Señor es justo, el Señor cuida de su creación, man, pero no la pone en alto como lo hace con los israelitas. Ya ves, ¿por qué? Porque el Señor es racista. ¿Ok? Cuando entiendes el linaje puro. ¿Ok? El odio se agregó después, porque la connotación de racismo tiende a, ¿cómo se llama? A implicar un odio. Y eso, se aplica en una raza de gente, man. ¿Ok? Y eso, ¿cómo lo podemos saber? Porque las naciones ahorita no están en su correcta mente, pero ellos van a tener que ser puestos en orden, man. Ok, es Malaquías 1, y voy a ir al punto. Ok, porque aquí dice Malaquías 1 y 3: y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ok, aquí la palabra por aborrecer es odiar. Ok, exclusivamente es para una nación ese odio, man. Las otras naciones, ok, van a tener una porción, pero esta gente no, los edomitas no. Alright, discriminación. ¿Qué significa en su etimología pura? Palabra base que es discriminare, que es separar, distinguir entre dos cosas. Proviene de dis, que es separación o división, y cernere, cretum, distinguir, cribar, juzgar, seleccionar. Su significado original puro
o sentido original puro, perdón, discriminación significa literalmente hacer una distinción, separar una cosa de otra. ¿Ok? No es moral en su origen. En latín, discriminare era simplemente separar granos buenos de los malos. Distinguir entre dos opciones, marcar una frontera. Y esto el Señor nos ha hecho ejemplos, nos ha dado una escritura que se me viene, es en Deuteronomio 7 y... no era 7. Oh, no, sí, 7 y 6 dice, porque tú eres un pueblo santo para Yahweh tu poder. Yahweh tu poder te ha escogido, escoger, que viene de la palabra discriminación, que es distinguir entre dos opciones, separar granos buenos de los malos. Dice hacer una distinción, separar una cosa de lo otro, que eso es lo que significa también santo, un pueblo santo, porque santo, que viene del Quadash, que quiere decir, a ver, vamos a ver aquí, for the holy, Quadash, Quadash, que significa, bueno, que viene de una etimología que es Quadash, como lo ven aquí, y vamos a ir ahí, porque aquí nomás te dice santo, pero, como dice aquí, dice consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser santificado, estar separado, ser apartado, ser consagrado, ser santificado, consagrado, tabú. Bueno, ahí dice tabú, ¿verdad? Pero dice mostrarse sagrado o majestuoso. Entonces, eso es lo que es, apartado. El Señor es en su, en su significado etimológico puro, es un racista discriminatorio. Y ya lo vimos, man. También como la parábola de Lucas 16 de Lázaro y el rico. Había una frontera, había un gran abismo que separaba. Y eso está hablando entre dos naciones, entre los edomitas y los israelitas, man, que todo eso regresa al Génesis. Desde Génesis 3 el Señor hizo una división entre la serpiente y la mujer, que eso no estaba hablando de una serpiente, era un linaje de gente que se mueve como una serpiente. Y la mujer está hablando de una nación. Las dos son naciones, la mujer y la serpiente. Y regresando a todo este punto, este linaje que el Señor ha escogido viene desde el principio. Viene desde el principio, pues desde el Génesis, man. Por eso es que, regresando aquí, ya vimos este. Vamos a ir cerrando. Eso lo voy a dejar aquí, Romanos 9. Romanos 9 y 3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Hamashiach, Yahabushai, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, que en el video anterior entramos, qué es lo que significa adopción, porque este no es un término, y eso lo supe por el hermano Arayadab, que lo sacó en el campo y me puse a investigar qué era la palabra por adopción allí. Y la palabra no es adopción, es básicamente poner en estatus de hijo, porque la adopción como la conocemos hoy en día no era parte de nuestra cultura en Israel. Eso es algo moderno. Y lo puedo volver a sacar. Huiotesía. Que huiotesía. Vamos a preguntarle otra vez a ChatGPT qué significa. ¿Qué significa esto? Porque en la cultura israelita. Es porque tengo el. Porque en la cultura israelita no existía el término adoptar como lo conocemos hoy en día. Es más fácil nomás dictárselo.
Dice, aquí te doy el significado puro, etimológico y contextual de huiotesía, especialmente tomando en cuenta que Israel no tenía en adopción como el concepto romano o moderno. O hey, es fuera del tema, pero nosotros estamos viviendo en Roma 2.0. Por eso es que hay muchas cosas similares a Roma. ¿Por qué? Porque esa es la cuarta bestia en la que estamos viviendo, man. Que es Roma. Que Roma tenía un imperio. Y Babilonia la Grande es Roma 2.0 que se sube arriba de esa bestia. Por eso, lo llama a este país Babilonia la Grande. Hasta Elon Musk, hace muchos meses él posteó algo en Twitter, que ahora se llama X o X, que esa es Roma reencarnada. ¿Por qué? Porque es verdad. Y hay muchas cosas más, la infraestructura, diferentes términos en la política, en la... ustedes pueden hacer su estudio y la similitud en las carreteras y pues esa infraestructura y todo. Hay muchas cosas que son parecidas a Roma, el derecho romano, la ciudadanía. Pero anyway, dice huiotesía, significado puro. Dice la palabra huiotesía se divide así: huios, que es hijo, y tesis, que es poner, colocar o establecer. Su sentido etimológico puro significa colocar a alguien en la posición de hijo, establecer a alguien como hijo. No significa adoptar a un niño ajeno, como en el mundo moderno. Ya ves, porque a ninguna nación el Señor ha conocido y no las estima como estima a Israel. Por nuestros pecados nosotros fuimos separados con el Señor, man. Y esto es el plan divino que el Señor pues estableció y puso al Señor Yahawashi. Por eso ahorita vamos a ver Mateo 1:21. ¿Qué quiso decir Pablo? Dice en Romanos 9:4 que huiotesía pertenece a Israel, no a las demás naciones. Significa volver a colocar a los hijos naturales en su posición de herederos. Que esto ya lo sacamos ayer y entramos en algo más. Ustedes pueden ver el video anterior. Vamos a ir aquí. Sí, ni siquiera lo acabé de leer. Romanos 9. Un momento, porque solo quiero hacer el punto. Porque por una razón está escrita ¿cómo se llama? La genealogía del Señor Yahawashi. Entonces Romanos 9:4 dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. Que la gloria, que es el estatus, el estatus que el Señor va a traer y va a poner en Israel. Esos cuerpos glorificados, la posición alta de gobernantes y sobre las naciones. Esa es una gloria que solamente le pertenece a Israel, man. El poder, viajar de mundos y todo eso, man. Y todo eso está escrito. Como el Señor Yahawashi dijo que Él fue a preparar mansiones enamoradas del Padre. Eso está hablando de otros planetas, man. Y eso lo sabemos y lo creemos por fe. Porque a mucha gente le va a parecer esto ridículo, pero hey, esto es fe, man. Dice, de los cuales, según dice el pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto, que aún no estamos en el nuevo pacto, le pertenece a Israel. Y puedes leer Jeremías 31 y 31, empezando desde 31, si no me equivoco, 30 o 31, y ahí vas a ver de qué trata el nuevo pacto. Y algo que es que va a empezar con estos cuerpos siendo cambiados. Y eso trae muchos beneficios, man, porque así no vamos a pecar. Si no pecamos, no vamos a ser maldecidos. Si no somos maldecidos, entonces no vamos a morir, que va de la mano sin pecado, ¿verdad? No vamos a sufrir pobreza. No vamos a sufrir invasiones. No vamos a ir en esclavitud. Por eso es que el reino del Señor va a ser eterno. Y todo esto es a través del Señor Yahawashi, man. Dice la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
Ok, so la promulgación de la ley y el culto fue dado a los israelitas nada más. Y las promesas fue dada a Israel nada más, que parte de las promesas era el Señor Yahabushai, man. Ok, so como dice aquí, ¿por qué está escrita la genealogía del Señor Yahabushai? Para mostrar que Yahabushai viene de la simiente de David y de Abraham. Esto es importantísimo porque solo un descendiente físico de rey David podía ser el Mesías gobernante. Ok, la profecía decía en 2 Samuel 7, del versículo 12 al versículo 13, y afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ok, Yahabushai tenía que venir de esa línea. Ok, físicamente. Ok, físicamente. Y ahorita vamos a entrar en eso, man, porque mucha gente cree todavía en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto, man? La concepción inmaculada, que le llaman. Okay, que según María fue embarazada por un espíritu and shit, man. Y eso es mentira. Ok, el Señor lo podía hacer. No hay duda de que el Señor lo puede hacer, man. Pero eso no pasó. Ok, y ahorita vamos a entrar en algo, man, porque, dice, por eso Mateo empieza así. Mateo 1:1, la genealogía de Yahabushai Hamashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Ok, y para quien lo pueda recibir, ¿quién fue el hijo de David? Fue el rey Salomón. Y rey Salomón en la reencarnación fue el Señor Yahabushai, man. Hijo de Abraham en la reencarnación fue el Señor Yahabushai Isaac. Ok, dice, es para mostrar que él cumple las promesas dadas a los padres, especialmente con Abraham, promesa de bendecir a sus descendientes, y David, promesa del Rey eterno sobre Israel. Ok, so, punto número 2 que ChatGPT está dando, para demostrar que Yahabushai es un israelita real, no un espíritu sin linaje. Ya ves, porque esto es otro punto, man. Si el Señor hubiera querido que el Señor Yahabushai viniera de los cielos y que fuera embarazada por medio de un espíritu, como mucha gente lo cree, entonces no hubieran puesto la genealogía de José. Porque para tú poner la genealogía legal de tu hijo, ¿ok? De dónde viene tu hijo, tenías que ser legítimamente el padre por medio de la semilla. Ok, si el Señor hubiera querido eso, hubiera hecho como Melquisedec. Melquisedec, que se dice que no tuvo linaje y no tuvo a padre ni nada, ni madre. ¿Por qué? Porque vino de los cielos, man. Ok, cuando el Señor Yahabushai, que en la escritura habla de un ángel, se le apareció a Abraham y a Sara. ¿Qué les dijo? Dentro de un año yo vendré a ustedes. ¿Y qué es lo que pasó? Sara quedó embarazada y tuvo un hijo. ¿Y quién era? Isaac. Pero fue por medio del hecho de sexo que fue que Isaac fue concebido. ¿Ok? Dice, la Biblia es un libro de genealogías porque Yahweh trabaja mediante linaje, herencia y promesas familiares. Ya ves, porque hay una familia que viene desde el principio de Génesis. ¿Ok? Dice, Yahabushai vino en carne. Hebreos 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Dice, la genealogía demuestra que Yahabushai nació como israelita, pertenecía a una tribu específica, tenía una línea familiar rastreable como todos los demás israelitas. ¿Ya ves? Por eso también se cumple Hebreos 7:14, porque evidente es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Ya ves? Y la genealogía lo prueba. Este no lo voy a leer. Punto 3. So esto es aquí. ¿Qué más? A ver. Porque fueron unas cosas que le pregunté. Ok. Ahorita vamos a ver una escritura. Ok. Porque cuando vamos a Mateo 1, del 1 al versículo 17, habla
de la genealogía. Dice, Mateo 1:17, dice, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Yahawashi Hamashiach, 14. Y después viene Mateo 1:18. Ok, dice, el nacimiento de Yahawashi el Mashiach, o Yahawashi el Mesías, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, okay, que esto quiere decir que María estaba comprometida con José, y eso era un hecho serio, igual como si ya estuvieran casados, okay, ya estaban comprometidos. Dice, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, okay. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ok. José era un hombre justo. ¿Y qué es ser justo? Ok. ¿Dónde está esa escritura, man? Porque yo... Ese es... un momento, creo que está en Lucas. Y creo que estaba hablando de una mujer... ¿O no? A ver, un momento. Ok, aquí está. Este es Lucas 1 del versículo 5 al versículo 6. Dice, hubo en los días de Herodes, y el punto por qué estoy sacando esto, que era lo que significaba cuando una persona es llamada justa. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Y sabemos que estos son los padres de Juan el Bautista. Dice, ambos eran justos delante de Yahweh, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ok. So dice, en otras palabras, la Biblia misma define que justo es alguien que guarda los mandamientos. Ok. Y la base es fe. Ok, la base de eso es fe. Ok. So, José era un hombre justo. ¿Por qué? Porque seguía los mandamientos, man. Ok. Y eso te da a entender también que seguía las costumbres de su tiempo. Era irreprensible en todo lo que hacía. La gente lo conocía porque él hacía lo que era correcto. Y lo que las costumbres normalmente se hacían. Ok. Y dice, y no quería infamarla. No quería hacer pública que ella ya no era virgen en el momento de la ceremonia. Porque tenemos que entender que en los mandatos que el Señor dio, es que tenía que hacer, por ejemplo, esa sábana que tenía que ser mostrada públicamente. O no públicamente, simplemente, como dice aquí, porque aquí ChatGPT trata de enforzar la doctrina que el mundo sigue, que era, no, pues es que no tuvieron sexo hasta después. No, okay, el Señor, su nacimiento fue simple y fue igual al de nosotros. Ok. Y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. Ok. Y agarrar la palabra, Isaías 7:14, que habla, o la profecía que habla acerca del suceso que iba a pasar entre María y José. Bueno, aquí no menciona a José, pero obviamente hay un hombre involucrado. Y tiene que ser de la descendencia de David. Porque si no, de otra manera no puede ser un descendiente directo de David. Si tu semilla no pasa por descendencia de David, man. Alright, so como dice aquí Isaías 7:14, que esta es la profecía de lo que iba a pasar con María. No era una virgen, ¿ok? Por eso tenemos que entender las palabras. So dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la virgen concebirá. ¿Ok? Pero antes de que se pongan rabiosos, dice la virgen, que es Ailamá. ¿Ok? Ailamá. Y Ailamá significa, aquí dice,
virgen, mujer joven. Ok, so no quiere decir que explícitamente signifique virgen, pero una mujer joven por implicación va a ser virgen. Pero no está diciendo que en todo momento tiene que ser virgen, man. Solamente es una mujer joven. Una mujer joven de años para casarse. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando empezó su regla, ya estaba hecha lista para casarse, man. ¿Ok? Un momento. ¿Ok? No es muy difícil de entender esto. Dice... un momento. Vamos a buscar traducir esto. Ailama dice virgen, mujer joven, en edad para casarse. ¿Ok? Si ellos hubieran querido, o el Señor hubiera querido poner una virgen literal, porque también tenemos que entender que las cosas que, por ejemplo, la concepción inmaculada, eso viene de doctrinas paganas. Eso lo tenían en Egipto, en Babilonia. ¿Ok? Y si el Señor hubiera querido, lo hubiera puesto simplemente, man. Ok, Ailama y Batwala. Ok, eso vamos a ponerle. Dame las dos palabras por virgen en hebreo. So, dame las dos palabras por virgen en hebreo. Porque una ya la vimos que es Ailama. Dice Batwala. Ok, que Batwala significa virgen literal. Una mujer físicamente virgen. Dice, notas importantes. Esta es la palabra más directa y fuerte para virgen física. Si se hablara estrictamente de virginidad biológica, dice, lo normal en hebreo sería usar Batwala, no Ailama, que Ailama es la palabra que vimos anteriormente. So, la palabra número 2 es Ailama. Mujer joven de edad de casarse no significa necesariamente virgen, pero como dije, puede ser, porque si una mujer joven normalmente es virgen, pero no está diciendo estrictamente que es virgen, simplemente está dando el entendimiento de que es una mujer joven. Dice, describe a una muchacha joven, normalmente israelita, dentro del contexto de pureza, pero la palabra no afirma literalmente que sea virgen. ¿Ya ves? Porque si no, José tuviera que haber actuado. ¿Qué hombre va a aceptar nada más así? No, tuviera que haber pasado por el proceso de la prueba de los celos. Te sospechas de que, pues no sé, porque había una ley en Israel de la ley de los celos. Si tu esposo le entraba un espíritu de celos, él te llevaba al sacerdote, te hacían jurar y beber algo, y si era verdad que tú habías engañado a tu esposo, se te pudría algo, man. Y lo puedes buscar. Se te bajaba. A ver, vamos a preguntarle. ¿Cuál es la ley de los celos escrito en la ley? A ver. Dice en número 5, capítulo 5, versículo 11 al versículo 31. Dice, es una ley que Yahweh dio a Moisés para juzgar un caso donde un esposo sospecha que su esposa cometió adulterio, pero no hay testigos. ¿Ya ves? José se hubiera basado en esto, man. Pero no lo dice porque no fue así. Él supo que lo que estaba haciendo, man. ¿Ok? Damn, ya es mucho y no me quiero... Pero ya se los di, man. Ustedes pueden leerlo. ¿Ok? Vamos a ver el punto.
Ok, dice, versículo 22 dice, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Ok, so, ese es el punto aquí, hermano. So, vamos a ir aquí, Mateo 1 y 19, dice, ¿y sabes qué? Vamos a ver aquí. ¿Cuál era la costumbre de Israel respecto a la virginidad de la mujer? La ley de Yahweh establece que si un esposo acusaba a su esposa de no ser virgen, los padres debían presentar la prueba de su virginidad, es decir, la sábana con la sangre del himen. Eso está en Deuteronomio 22, versículo 15, perdón. Dice, entonces el padre de la joven y de su madre tomarán y sacarán la señal de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad. Y esta razón el Señor lo hacía así para proteger a las mujeres, man. ¿Por qué? Pues porque, no todos los hombres iban pues ustedes saben, man. Maldad siempre ha existido, ¿ok? Pero la buena noticia es de que el Señor va a quitar eso de nosotros, los israelitas, man. ¿Ok? La razón principal era proteger a la mujer de difamación injusta, evitar que un hombre destruyera la honra de una familia por orgullo, permitir que los ancianos juzgaran con prueba real. Era mandato, pero a la vez se convirtió en costumbre cultural fuerte en Israel. Pues sí, porque es parte de nuestra cultura. No hacer público el paño de virginidad podría producir chismes, duda, burla, etc. ¿Ok? La parte cultural. ¿Qué se hacía en Israel cuando una mujer se casaba? Además de la ley de Deuteronomio 22, había 3 costumbres. El paño de la virginidad, guardado por la madre o la familia, el banquete con el signo. En muchas familias se celebraba después del primer encuentro sexual y se mostraba la prueba a las mujeres mayores de la familia. La confirmación del matrimonio después del acto. En Israel el matrimonio se completaba por cohabitación física sexual. Hasta que el hombre conocía a su esposa, el matrimonio no estaba consumado. ¿Ok? Y aquí ya empieza a decir, que ellos no tuvieron sexo. Y pues le tuve que decir, tú no me estás, yo no te estoy preguntando, te estoy diciendo. ¿Ok? Dice, ¿por qué dice no queriendo infamarla? Dice, porque en el momento en que ella quedó embarazada, José todavía... No, ¿ya ves? ¿Ya ves? No, eso no es verdad. Ok, porque lo que sí es cierto, y lo vimos en el Antiguo Testamento, es que no significa que María iba a ser virgen. Ok, ¿y qué tanto es mucho aceptar esto, man? Esto no es algo... no es algo difícil de entender. Esto es simple. Esto es la simplicidad del Señor, man. La verdad es tan simple. Ustedes quieren complicar todo. Lo que tienen que juzgar espiritualmente, lo juzgan literalmente. Y lo que tienen que juzgar literalmente, como en esta ocasión, empiezan a hacer tantas y tantas cosas, man. Y lo único que es, como dije en el video anterior, es de que ustedes odian las palabras y la verdad del Señor, man. Pero esto es importante que lo tenemos que sacar porque es parte de la doctrina. ¿Ok? Aquí está lo de Melquisedec. Ok, aquí en el caso de Isaac también confirma esto. Ok. Y tenía que venir por el linaje de rey David. Ok, aquí hay otra escritura que dice... nacido bajo la ley. Que esto también lo saqué la lección anterior. Entonces Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque el Señor también dio un tiempo específico cuando el Señor Yahushua iba a venir, dice, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
¿Ok? Porque el Señor Yahawashi lo circuncidaron conforme a la ley. um, Dieron la ofrenda de purificación conforme está en la ley. Practicaba la Pascua. ¿Ok? Y todas las fiestas que se requerían. Practicaba el día de reposo, todo. ¿Ok? Porque estaba bajo la ley. Porque fue un israelita. No, si no fuera, dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ya entendemos que es la palabra por adopción. Ok, y la palabra ahí para que redimiese. So, vamos a ir aquí a Gálatas 4 para ver la palabra redimir. Porque hay algo bien importante también que se me vino. For the fourth is made of woman made under the law. ¿Sabes qué? When the time was come, God set forth his son, made of a woman made under the law. ¿Dónde está? Oh, está. Versículo 5 dice, to redeem. Que la palabra ahí para redimir. Wow. Es exagorazo. La Strong griega 1805 dice para redimir mediante el pago de un precio para recuperarse del poder de otro, para rescatar, comprar. ¿Ok? ¿Y quién estaba, man? ¿Quién estaba debajo de la ley en eso? ¿Ok? Hay una... Vamos a ver, ChatGPT. Hay una escritura o hay una ley que habla de cuando un hermano israelita era esclavo, un familiar tenía el derecho de rescatarlo, comprar por él su libertad. ¿Ok? Porque es bien importante de entender. Esto es parte de la ley. Por eso, cuando regresamos a donde está Deuteronomio 28 y el último versículo, dice, dice, Yahweh te hará volver a Egipto en naves. Y nosotros hoy en día entendemos que Egipto, más bien nosotros entendemos que hoy en día el Egipto actual son los Estados Unidos, man. ¿Ok? Y hay varias comparaciones. Una de esas es porque nosotros estamos siendo oprimidos y fuimos esclavizados y este lugar fue construido a través de nuestra esclavización y de nuestra sangre y de nuestros recursos y esta tierra. ¿Ok? Y estamos en esclavitud todavía. Y otra es porque el Señor aquí va a llevar el nuevo éxodo, el nuevo rescate. ¿Ok? Y además con toda la simbología que está aquí. ¿Ok? Por eso en Apocalipsis 11 habla de esa gran ciudad que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. ¿Ok? Y en Isaías 19 te habla del rey de Egipto. Y este es el nuevo Egipto, man. ¿Ok? ¿Ok? Entonces dice, y Yahweh te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y ahí serás vendido a sus enemigos por esclavos y por esclavas. Ok, y otro punto también es que para ir de la tierra a Egipto no se necesitan barcos. Lo puedes hacer, pero es un desperdicio de recursos, man. Nomás llévatelos caminando. Ok, no tiene punto. De que se puede hacer, pero no tiene punto, man. Ok, eso está hablando de este nuevo Egipto, man. Por donde la única manera en esos tiempos, porque hoy en día ya tienes aviones, pero en esos tiempos cuando fueron traídos nuestros hermanos de África para acá, fueron en barcos, man. ¿Ok? Y al igual, nosotros fuimos vendidos en barcos también, man. ¿Ok? Joel capítulo 3 te explica de ese trato transatlántico. ¿Ok? Dice, y ahí serás vendido a tus enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. Y esta palabra ahí, por comprar, ok, aquí no lo va a decir, shall buy you. No lo va a decir, sí, para comprarte. Porque la ley, ok, lo que vamos a entrar aquí, la ley, no lo mandé, pero
La ley ahorita nos va a decir, ¿ok? Dice, esa ley existe en la Torá y está escrita claramente. Un israelita se había vendido a servidumbre, podía ser rescatado por un familiar cercano llamado Gaal. Gaal, porque está la Gaala. Dice, el redentor o rescatador. ¿Ya ves? Por eso es que se llama el Señor Yahabushai nuestro Salvador. Ok, y esto está escrito en Levítico 25, del 47 al 55. Ok, y voy a ir al resumen. Ok, ustedes hermanos lo pueden leer. Ya se lo serví, ustedes pueden comérselo. Man. Dice, un israelita pobre podía venderse a servidumbre para pagar una deuda, pero no era esclavitud brutal, era un contrato limitado. La ley ordenaba que un hermano, tío, primo o pariente cercano tenía derecho y deber de rescatarlo. Ok, pero en las maldiciones que el Señor nos dijo que no iba a haber nadie. ¿Por qué? Porque hasta nuestro rey iba a ir en esclavitud, man. Y eso está escrito en versículo, creo que es 36. Dice, Yahweh te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. ¿Ok? So no iba a haber nadie quien tenía la posibilidad económica de rescatarte, man. ¿Ya ves? Y esa era la condición tan baja que íbamos a estar. Por eso es que el Señor Yahabushai tuvo que dar su vida por precio para rescatar a nosotros, man. Específicamente a su elección, pero últimamente va a ser a todo Israel. ¿Ok? Porque empieza con la elección, man. De la elección viene la demás gente. Porque la gente va a ser reencarnada otra vez en el reino. Ok, y esa es la buena noticia, man. Ok, eso vamos a ir aquí. Dice, ese rescate se calculaba según los años trabajados y los que faltaban hasta el jubileo. Si no lo rescataba, automáticamente quedaba libre en el jubileo. Bueno, esto es entre israelitas, ¿verdad? Israel nunca permitía que un israelita quedara esclavo para siempre. Y esa es otra cosa, man. Esa es la distinción que el Señor hace. ¿Sabes qué? La ley marca una distinción entre esclavo israelita y esclavo gentil. A los esclavos gentiles no se les permitía redención, como a los israelitas. Porque tengo que aclarar. Dice, correcto, la ley sí marca una distinción clara entre el israelita vendido y el esclavo gentil. Y es exactamente como dices, al esclavo gentil no se le daba el derecho de redención, mientras que al israelita sí. ¿Ya ves por qué el Señor hacía esta distinción? El israelita esclavo sí podía ser redimido, el esclavo gentil no tenía derecho a redención. El esclavo gentil era posesión hereditaria. Se podía usar como herencia a los hijos perpetuamente. No tenía derecho a redención. Y también no se malinterpreten, ¿eh? El Señor nos dio leyes para saber tratar también a los esclavos, man. Se les daba libertad si nosotros le hacíamos un mal, si se le caía un diente o un ojo o algo así, cosas así. Eso el Señor daba también parámetros, por así decirlo, ok, para tratar con esclavos, man. Ok, porque el Señor lo que nos enseña es ser justos. Ok, a tus animales, tú no les vas a dar, tú no los vas a andar ahí maltratando, a menos que seas un demonio, man. Si hacen mal, pues se les tiene que corregir. Ok. Anyway. Ok, aquí está la distinción porque le pregunté. Dice, sí existe esa ley, pero aplica solamente al siervo extranjero, al gentil, no al israelita. Porque el israelita no podía ser tratado como esclavo, sino como jornalero, como un trabajador. Ok. Y aquí está la ley, Éxodo 21:26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo.
Y si hiciere saltar un diente a su siervo o a su sierva, por razón de su diente le dejará ir libre. ¿Ok? So, ese es el punto, man. Ahora vamos a regresar a Mateo 1:19. Dice, y José su marido era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, si él hubiera querido dejarla secretamente porque estaba embarazada, él estuviera en pecado, porque no está, ¿cómo se llama? No está acusando de la transgresión que había pasado, man. You know? Dice, versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que era profecía que se tenía que cumplir. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo se encarga de que profecía se cumpla, man. ¿Ok? Dice, versículo 21, y darás, y cómo es que se cumplió profecía, porque José y María tuvieron sexo. Es así de simple, man. Como te dice en Sabiduría de Salomón, creo que es capítulo 7, dice que ningún otro rey ha entrado así. Ok, vamos a agarrarlo rápido. Es Sabiduría, sí, Sabiduría creo que es 7. Sí. Sabiduría de Salomón 7. Y este es Rey Salomón. Y como dijimos en el principio, Rey Salomón en la reencarnación era el Señor Yahabushai. ¿Ok? O es, porque el Señor Yahabushai aún es, man. ¿Ok? Dice, yo también soy un hombre mortal y desciendo, como todos, del primer hombre modelado de la tierra. En el seno de mi madre se formó mi carne por espacio de 10 meses. Tomé consistencia en su sangre gracias a la semilla de mi padre y al placer que acompaña al sueño. ¿Ok? So María y José tuvieron que interactuar con esto, man, porque no hay de otra manera. No hay otra manera en la que alguien puede embarazarse. Si el Señor lo hubiera querido, hubiera dicho, y haré un milagro y se va a embarazar por un ángel. ¿Ok? Pero no lo hizo así, man. ¿Ok? No lo hizo así. No lo hizo con Abraham, cuando el Señor le dijo, voy a llegar a ti en un año. Y se embarazó Sara de Abraham. ¿Y qué era? Era el Señor Yahabushai. Y le pusieron Isaac por nombre. ¿Ya ves? Dice, versículo 3, al nacer respiré el aire común y fui puesto en la tierra que a todos recibe. Como todos, al nacer lo primero que hice fue llorar. Me envolvieron en pañales y me criaron con cariño. Ningún rey empezó de otra manera. ¿Ok? Y hablando de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, el ángel les dijo que eso iba a pasar. ¿Y qué es lo que pasó? Que Elizabeth concibió y ya era vieja. Hasta eso sería extraño todavía también, pero el Señor hizo ese milagro y lo hizo sistemáticamente por un hombre y su semilla. ¿Ya ves? Me envolvieron en pañales, versículo 4, y me criaron con cariño. Ningún rey empezó de otra manera. Por un mismo camino entramos en la vida y por un mismo camino salimos de ella. ¿Ya ves? Señor Yahabushai vino en la carne y para venir en la carne solo hay un camino. ¿Ok? Y para salirse también hay un camino. Y el Señor Yahabushai fue crucificado y también murió, pero Él resucitó. ¿Ok? Es bien fácil, man. Y Towara Yahabushai, que es fácil para nosotros, man. Dice Mateo 1:21, y darás un hijo y llamarás su nombre Yahabushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Ok, y esta virgen, ya vimos qué es lo que es Ailamá, que es una mujer joven. María era una mujer joven cuando tuvo al Señor Yahabushai. ¿Por qué? Porque aunque ya era de edad para casarse, tenía que haber un periodo de tiempo en el que José tenía que preparar la casa y todos los preparativos, man. Todos los preparativos para que la boda, el irse a la casa y todo eso llevaba tiempo, man. So, eso se saltó para que se cumpliese que María era de edad joven cuando el Señor nació. ¿Ok? Y su nombre Emmanuel, ese es un título, porque del hebreo viene Amnawaala, que significa Dios con nosotros. Y eso es lo que el Señor vino a hacer con Israel, a poner en la relación bien con el Señor, entre el Padre Yahweh e Israel. Ok, dice que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yahabushai. ¿Ok? No la volvió a conocer. Eso es aquí donde mucha gente se confunde. No la volvió a conocer, pero la conoció. ¿Ok? Y ese es el punto, man. Y no, ahora vamos a ir aquí a esta escritura. Este es Mateo 9, Isaías 9. Y versículo 6, ¿ok? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ok? Porque aquí la palabra por padre también es líder, cabeza, y él es la cabeza de la iglesia, man. ¿Ok? Y técnicamente el Señor nos creó. Alright. El Señor Yahabushai nos creó, porque todo lo que hizo el Padre Yahweh lo hizo a través del Señor Yahabushai. Pero el título de Padre es solamente uno, que es el Padre Yahweh. ¿Ok? Por eso es bueno entender palabras en hebreo y su contexto. Es el líder. Es la cabeza de nuestra salvación y la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Príncipe de paz. ¿Ok? Is born to us, son is given, and the government shall be open, and his name shall be called Wonderful. Okay, que es admirable, consejero, okay, por medio de su palabra, un Dios fuerte. Alright, dice versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Alright, so quería sacar esa escritura, hermanos, y espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Rahakotash. Hasta la próxima. Shalom.